En esta fotografía os pongo un ejemplo también de lo que está pasando con esos paisajes industriales. Este edificio pertenece al distrito de San Blas, que está muy cerca del colegio. En San Blas, en los años 60, se desarrolló 50 y 60 se desarrolló todo un polígono industrial donde incluso había fábricas muy importantes como por ejemplo la fábrica de armamento del ejército y existieron industrias vinícolas como Castillo de Gredos y a medida que las leyes medioambientales se van imponiendo en la ciudad y al encontrarse en plena zona residencial se opta por abandonar esas fábricas y reconvertir lo que eran los edificios en oficinas muchas veces. Otras industrias lo que han hecho ha sido directamente, en vez de reaprovechar los edificios para convertirlos en oficinas, en abandonar el centro urbano y marcharse fuera hacia polígonos industriales donde todavía pueden desarrollar este tipo de industrias que siguen, algunas de ellas siendo bastante contaminantes, sobre todo todas las industrias de base y demás. Otros también han optado por poner las industrias al lado de los puertos porque de esta manera se facilita el transporte. Tengamos claro que la inmensa mayoría de los productos se transportan a través de los grandes contenedores navieros que alguna vez hemos visto ya en clase. Aquí tenéis un ejemplo, al fondo se ve el mar y todo esto es el polígono industrial de Valencia, que está tanto comunicado por carretera, por ferrocarril y cerca del mar para que se pueda transportar. Pasamos ya al último punto de la lección del sector secundario, que es todo el tema dedicado a la industria, la globalización y las áreas fundamentales del mundo en cuanto a industria. Primero tenemos que entender qué tipo de industrias hay. Eh, Según el proceso de producción, hay tres tipos fundamentalmente a lo que se dedican a producir. Las industrias de base, que esas lo que hacen es fabricar productos semielaborados. Aquí tenéis, por ejemplo, la siderúrgica, que es una de las fundamentales, y la metalurgia, la fabricación de planchas metálicas que luego se van a poder utilizar cortándolas, dándolas formas para desde la construcción de barcos, la construcción de aviones, la construcción de automóviles, de coches. Y estas industrias son súper importantes porque es la base para poder hacer todo lo demás. Aquí tenéis luego industrias de bienes de equipo donde ya sí se ha fabricado un producto semi elaborado que por sí mismo no funciona. En este caso son, si os dais cuenta, son tambores de lavadoras, por sí mismo no funciona, pero ensamblado con otras piezas da lugar a un producto final que es la lavadora. Aquí ya el trabajo es más refinado, es un producto más acabado. Igual que los coches ya con esas planchas metálicas que se hacían en la industria de base, una vez que se le han dado forma, pues se va configurando ese coche. Y por último, el tercer tipo de industrias que actualmente tenemos por el proceso de producción son las industrias de uso y de consumo, que ya sí que producen productos que están destinados directamente al consumidor. En este caso aquí tenéis un montón de ovillos de hilo de colores, están fabricando ropa que tú ya puedes consumir directamente, o en este caso aquí lo tenéis, una panificadora que está produciendo un alimento que tú directamente puedes comprar ya en las panaderías. Por tanto, tenemos esa industria de base, esa industria de productos semi-elaborados y una industria de uso y de consumo. Según el peso de la materia prima, tanto por su contaminación, por su cantidad, pues tenemos industrias que pueden ser muy pesadas porque utilizan grandísimas cantidades de materia prima, pues todo lo que es la metalurgia, la siderurgia, que además siempre van unidas a una altísima contaminación, las semipesadas, que son las que hacen esos productos semi elaborados, y luego materias primas con poco peso, que son ya directamente las de consumo. Aquí tenéis, repito, las semi-elaboradas, aquí tenéis las pesadas y aquí tenéis ya las de consumo, la fabricación en este caso de botellas
de vidrio. Cuanto mayor cantidad de materia prima, más contaminación se produce. Según la tecnología que se utilice, pues pueden ser algunas que utilizan una baja tecnología, que son las tradicionales, como la textil, que no ha variado mucho la maquinaria desde que se inventó, y es una tecnología muy similar al principio, y se han estancado. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a la metalurgia o a la industria del automóvil, que más o menos se han estancado su proceso. En cambio, otras que en la actualidad sí que se están expandiendo por su alta tecnología son evidentemente la informática, todo el tema de la tecnología y la biotecnología. Repito, repasando, viendo esta fotografía, que en este caso es de productos de metalurgia, pues hay un estancamiento total en la tecnología. En cambio, la biotecnología es todo lo contrario, es de una alta tecnología. Según el tamaño, bueno, depende, porque en Europa se utiliza unos baremos y en Estados Unidos otros. Según el tamaño en Europa, una industria es pequeña cuando tiene menos de 50 trabajadores, mediana más o menos entre 50 y 250, y se considera que una industria es grande cuando tiene más de 250 trabajadores. También os he puesto aquí la microindustria porque, como os decía antes, cada vez se están especializando más la fabricación de productos, entonces hay pequeñas factorías que utilizan muy poca cantidad de trabajadores súper especializados. Ese tipo de microempresas albergan entre uno y 10 trabajadores aproximadamente, debido a la deslocalización de todas las factorías en el mundo. Los factores actuales de la localización de la industria, bueno, pues debido, repito, a tanto a las telecomunicaciones como a la facilidad de los transportes, está cambiando la situación. En algunas partes se utilizan factorías donde se necesita una mano de obra muy cualificada y, y muy especializada, y para otros tipos de productos pues no se necesita este tipo de cualificación. Em, la alta tecnología, repito, está en los países más desarrollados. Cuando hablo de países más desarrollados me estoy refiriendo a Canadá, a Estados Unidos, a todo lo que es la Unión Europea y fundamentalmente Japón. ¿Quiénes están emergiendo a día de hoy también? Pues China, clarísimamente, y la India, que seguramente si no se hubiera producido el COVID, habrían tenido un desarrollo eh, mucho más grande. Las industrias que son de tecnología de media y de tecnología baja están en países, repito, emergentes y que son atrasados, debido a que la mano de obra que se requiere es muy abundante, que se la paga muy poco dinero y está poco cualificada y los precios, por tanto, son muy baratos. Además, por el hecho de que se instalen en esos países industrias, se dan facilidades estatales y muchas veces se hace la vista gorda, sobre todo con las leyes medioambientales. Eh, Provocando, eso sí, a cambio, altísimos índices de contaminación. Esto es la tónica normal a día de hoy. Las áreas industriales del mundo, pues fundamentalmente han sido tradicionalmente Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, aunque esta situación está empezando a cambiar clarísimamente. ¿Por qué han sido ellos los líderes? Porque han sido los que siempre han avanzado en tecnología y el poder adquisitivo de sus consumidores, de sus habitantes, ha sido muy grande. Por tanto, por así decirlo, todo se quedaba en casa. Se producía y se consumía prácticamente en casa e incluso se daba margen para poder exportar a otras partes del mundo. Contaban con alta tecnología, con innovación y con las grandes sedes sociales de sus empresas
países. Hoy en día, debido a la emergencia de India, de China, de Brasil, de otras partes del mundo, están empezando a perder su peso industrial. Por otro lado, la deslocalización, la desfocalización de las industrias básicas también están provocando que ya no sean estos tres lugares del mundo, estas tres zonas, pues la zona preferente. ¿Quiénes están empezando a emerger clarísimamente? ¿Quiénes son esos países emergentes? Pues los tenéis aquí. Por un lado Brasil, por otro lado Rusia, India y China, lo que llamamos, aunque también hay una influencia de Sudáfrica y Australia y Nueva Zelanda también está empezando a ser un foco atractivo. Los primeros que he nombrado, los que se les conoce popularmente como los BRICS. Repito, Brasil, tenéis a Rusia, tenéis a India, tenéis a China y tenéis a Sudáfrica. ¿Por qué están empezando a industrializarse de una forma tan sumamente fuerte? Porque están explotando al máximo los recursos naturales que tenían, que estaban prácticamente sin explotar. La globalización está ayudando a las comunicaciones, la mano de obra barata en casi todos estos países permite crear fábricas rápidamente con unas ganancias muy importantes y la facilidad para poder exportar sus productos que son baratos, ya que tienen una tecnología de grado bajo o de grado medio. Igualmente, muchos países occidentales están empezando a invertir clarísimamente capitales en estas zonas del mundo o enviando incluso sus propias factorías a estas partes del mundo para pagar unos sueldos eh, menores. Eh, Esto es fundamental hoy en día para el desarrollo de esas industrias. Eso sí, lo único que está provocando es que en países occidentales se estén cerrando factorías a cambio de abrirlas en países del segundo o del tercer mundo para abaratar costes. Rusia es uno de los casos más especiales de todo este grupo, ya que entró en un periodo de crisis cuando salió del comunismo, en la era Gorbachev, Gorbachev que ha muerto recientemente, el presidente de la que era entonces la Unión Soviética, eh, y empezó un desarrollo muy rápido, que ahora ha sido evidentemente frenado por el desarrollo de la guerra contra Ucrania. Se estaba recuperando en el siglo XXI, pero debido a este alzamiento contra Ucrania, hoy en día la industria rusa se está parando momentáneamente. Estaba explotando al máximo sus recursos naturales. Veas el ejemplo de la explotación del mar de Aral, que finalmente ese mar interno, ese gran lago salado, prácticamente se ha desecado por la utilización de su agua para un montón de industrias. Las áreas menos industrializadas del mundo, pues están son fundamentalmente localizadas en África, lo que llamamos el África subsahariana, o sea, por debajo del desierto del Sáhara, sobre todo. Estamos hablando del Cuerno de África, toda la zona de Etiopía, Somalia, Eritrea, son zonas muy pobres donde prácticamente no hay mercado, donde no hay recursos, no hay prácticamente materias primas, no hay nadie que quiera invertir. Este es el gravísimo problema, aparte de relacionado siempre con grandísimas hambrunas. La única forma de poder salir de esta situación sería grandísimas inversiones por parte de organizaciones como la ONU y de países que quieran desarrollar industrias en esta zona, pero a día de hoy es realmente complicado.